esta mañana. Bendecimos a todos los que nos van a estar mirando esta prédica a través de internet, en el canal de YouTube, en Facebook. Y la titulamos Los enemigos que se levantan cuando uno edifica. ¿Sí? Vamos a estar, es una palabra, como yo les decía a los hermanos aquí, una palabra muy conocida, que tal vez usted lo escuchó, pero Dios hoy nos vuelve a recordar esta palabra. Nos vuelve a recordar cómo el enemigo trabaja, cómo quiere hacer someter al pueblo de Dios una y otra vez, porque sabe que cuando el pueblo de Dios se levanta, cuando el pueblo de Dios cree, cuando el pueblo de Dios declara, cuando el pueblo de Dios establece con su decreto de fe, el enemigo no puede hacer nada, porque estamos revestidos, estamos como soldados, le metemos guerra, lucha y lo sometemos a él. ¿Amén? Vamos a ir a Nehemías 4, del 1 al 3. Nehemías 4, del 1 al 3. Ahí la tenemos a la palabra. Para los que no tienen Biblia, van leyendo juntamente con nosotros allí. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio a los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Vamos a ir hasta esos 3 versículos. Sanbalat y Tobías, 2 personajes muy conocidos en la palabra, que son bien opositores. Y ahí nos habla claramente que ellos lo que querían estorbar es la obra, ¿sí? La obra que Nehemías estaba haciendo con el pueblo, la querían estorbar, la querían detener. ¿Ah? Vamos a ver quién era este personaje, Sanbalat. No se sabe mucho, pero se encontraron unos rollos en Samaria de escritura, donde dice que este personaje, Sanbalat, era un administrador de Samaria, ¿sí? Era un personaje con autoridad. Y a su vez se cree que tenía cierta influencia con el ejército de Samaria. Por eso es que le habla y convoca al ejército. ¿Ah? Él se enoja y se enfurece de tal manera y hace escarnio, hace burla, quiere decir eso, ¿sí? De los judíos como personas y del trabajo que harían. No solamente el enemigo te manda un dardo a tu corazón, a tu vida como persona, sino que también él está haciendo burla de lo que estás haciendo para Dios. Siempre el enemigo te quiere menospreciar. El enemigo siempre te va a desvalorizar. Cuando vos escuchás gente que viene con esa forma de hablar, no es la persona la que te está hablando, es alguien detrás de la persona que te quiere desvalorizar, menospreciar, te quiere someter, te quiere hacer sentir que sos un débil, una débil, y que lo que estás edificando no sirve para nada, porque aún el animalito más pequeño se para arriba de lo que vos estás edificando y lo va a destruir, porque las zorras eran animalitos que eran usados para la destrucción de los sembrados. ¿Qué has estado sembrando en este tiempo? ¿Qué has estado edificando? ¿Qué muralla estás edificando en este tiempo? En tu vida.
tenemos que ser conscientes que cuando yo empiezo a edificar, cuando me empiezo a levantar en oración, en ayuno, en la palabra, me empiezo a poner firme, no me dejo de congregar, estoy trabajando en eso, el enemigo se va a levantar para justamente detenerte. Ahora, ¿por qué tanto enojo tenía este hombre? ¿Por qué tanta molestia tenía? ¿Sí? ¿Había algún interés creado detrás de esa autoridad? ¿Algún poder? Representaba un desafío para él, porque él no estaría administrando todo como lo hacía ahora, ¿sí? Si Jerusalén edificaba la casa, edificaba la ciudad otra vez, él tenía que ser desplazado y las pérdidas venían sobre él. Lo mismo pasa con el enemigo. Cuando nosotros empezamos a edificar, lo desplazamos, le quitamos la autoridad. Todo lo que él administraba en su poder, en mi vida, en mi casa o lo que fuera, que tomaba él posesión, yo cuando me empiezo a levantar lo empiezo a despojar. Por eso se enoja. Por eso viene y arremete contra uno. Porque él empieza a ser desplazado, ¿sí? Y yo empiezo a tomar autoridad en lo que corresponde que tome autoridad. ¿Sí? Amén, ¿me sigue? Y así se presenta el enemigo a través de situaciones y a través de personas, ¿sí? ¿Qué muralla podemos estar levantando en estos tiempos? Murallas de protección, ¿sí? En estos tiempos, ¿qué es lo que más estamos haciendo? Pidiendo y orando y intercesión por la protección de los pastores, por la protección de la familia, por la protección de la iglesia, por la protección de la ciudad. Hoy se está orando por esa protección. Y la muralla de Jerusalén era la protección de la ciudad. Tenía que ser levantada porque había sido destruida. Cuando Jerusalén había sido llevado cautivo, los judíos habían sido llevados cautivos, esa muralla había sido derribada, ¿sí? La cautividad derriba la protección que teníamos. Entonces ahora ellos se levantaron, Nehemías tomó ese sentir en su corazón que Dios puso de que era el tiempo que tenían que empezar a reedificar la muralla. ¿Ah? Y ahí es cuando habla con el pueblo. Cuando nosotros empezamos a edificar, también estamos ordenando la casa espiritual. Empiezo a ordenar mi casa espiritual. Empiezo a darle tiempo al Señor en una cosa, en otra, en esto, en aquello. Empieza el orden de Dios, ¿sí? Así como Jerusalén tenía que entrar en un orden otra vez. Ellos tenían que volver a adorar en Jerusalén. Tenían que preparar el ambiente, la ciudad, la muralla, para que todos los que tenían que venir a adorar a ese lugar y tenía que estar edificado, construido, ordenado, así como nosotros. Porque es imposible poder adorar o alabar a nuestro Dios cuando hay desorden. Y dígame a ver si no es cierto. Cuando usted está desordenado, cuando usted está confundido, cuando usted no sabe una cosa ni otra, lo menos que quiere y puede es alabar al Señor y adorarlo. Y poner una música, tal vez la pone, pero no puede hacer nada porque la cabeza está en un enredo allí, porque no hay un orden espiritual. Cuando nosotros tenemos claro cuál es la visión a lo que Dios me llamó, entonces yo empiezo a ordenar, porque tengo clara mi visión de lo que Dios me dio, mi propósito, la misión que tengo dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Yo empiezo a tener claro y me enfoco a levantarme en aquello. Amén. Entonces ahí es donde aparecen los famosos personajes, Sanbalat y Tobías, ¿sí? Para desacreditarnos, desvalorizarnos, diciéndonos que somos unos débiles y que todo lo que vamos a hacer no tiene sentido, ¿sí? Todo lo que vas a levantar, todo lo que vas a hacer, o se te empiezan a oponer dentro de tu misma casa, se te empiezan a oponer diciéndote que esto no sirve, que esto no es esto, que aquello, que lo otro, y empiezan a desacreditar todo el trabajo espiritual. No el natural, el trabajo espiritual. En el verso 4, vamos a ir.
Dice, oye, oh Dios, que somos objeto de su menosprecio, le dice Nehemías al Señor, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. 5. No cubres su iniquidad ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Nehemías, ¿qué hizo? Agarró un ejército y salió a pelear y a levantar palos y contienda. No. Nehemías lo primero que hizo fue orar a Dios. Orar a Dios. Le dijo, Señor, mira lo que están haciendo. Mira lo que me están haciendo con el pueblo. Empieza tú a obrar. Devuélveles lo que me están enviando. Que caiga sobre sus cabezas todo el mal que me declaran. La oración que interpuso contra todo ataque le da la retribución y el pago. Porque ellos pueden seguir adelante. El Señor los ayuda y ellos siguen adelante. Él también decía que ese cautiverio, porque estos sabían que ellos venían del cautiverio en Babilonia, que habían pasado muchos años y habían sufrido en ese cautiverio. Pero estos no sabían lo que ellos habían sufrido. Por eso es que le dice que les vuelva sobre su cabeza. Que ellos aprendan a través del cautiverio que aprendimos nosotros. Que sufran lo que nosotros sufrimos. A veces hay gente malintencionada que necesita pasar por un proceso duro como pasamos nosotros. Y ahí entienden, ahí comprenden. Y a veces no. Verso 6. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. En este pasaje me dice que ellos estaban con ánimo. Vio que cuando uno está en la primera etapa, cuando está fortalecido, que tiene el mejor ánimo, el mejor empeño, usted tiene ganas de meterle a las cosas del Señor, está con todo el ánimo, con todo el empuje. Así estaba el pueblo, entusiasmado. Pero levantaron la muralla hasta la mitad. Y ahí paramos. Porque a veces las fuerzas no dan para seguir. O lo que empezamos a prestarle oído, o lo que empiezan a ver mis ojos, hacen que se detenga la obra, porque estoy escuchando lo que el enemigo está haciendo o diciendo. Amén. Cuando nosotros edificamos, no solamente cuando empezaste, sino cuando estás en medio de la obra y estás a la mitad de la obra, el enemigo se te va a levantar y te va a venir y te va a querer golpear. ¿Estás a la mitad? Venías con mucha fuerza y resulta que me pegaron una frenada. ¿Qué pasó? En esta mitad de las murallas, en esa detención no fue mala, sino que esa detención fue para que ellos reflexionen de que no es con su fuerza, sino con las fuerzas del Señor. Porque Dios sabe que a la mitad del proceso la guerra se va a intensificar. Y ahora lo vamos a ver. Cuando vos estás edificando y a la mitad y venías con todo a 200 kilómetros por hora y hasta nafta de avión le habías puesto el coche y ahí, ¡guau! Y precioso. Pero en un momento dado se detuvo. Porque tenemos que cobrar mayor fuerza. Tengo que cobrar mayor autoridad. Porque el enemigo, como vio que en la primer tanda no me pudo someter, me va a mandar refuerzos. Me va a querer detener en la segunda etapa. La mitad, ¿sí? La mitad del proceso es uno. Eran Sanbalat y Tobías.
en la segunda mitad del crecimiento de la muralla, trajo a más. Vamos a ir a ver. Se van a intensificar las amenazas, las críticas y los oponentes que te han enviado, ¿sí? Ahora, ¿qué lo mantuvo al pueblo y a Nehemías? La oración. No había otra cosa. Ellos no se pusieron a luchar, no se metieron la armadura y salieron a darle guerra. No, se pusieron a orar primero para que Dios les dijera qué tenían que hacer. Hay momentos en los cuales Dios nos va a decir, bueno, vaya y luche y yo le voy a dar la victoria. Otras veces le va a decir, yo soy el que voy a pelear, vos detenete, seguí confiando. ¿Qué es lo necesario en nuestras vidas? Es la consulta con Dios, es el consejo de Dios para saber qué hacer en cada momento, donde se presentan los enemigos. Porque el enemigo yo lo veo y viene y arremete y todo, pero Dios tiene una estrategia. Dios tiene un plan A, B, C y todo el abecedario junto. No te funciona el A, te dice yo tengo el B. No te funciona el B, te dice yo tengo el C. Usted siga trabajando, siga, porque yo tengo la estrategia. Él ya lo venció. La oración, el creer que Dios está contigo, el saber que Él es quien te envió a edificar. Y si Dios te envía a edificar tu vida, tu casa espiritual, Él te va a respaldar. Él va a estar contigo en todos los momentos. ¿Por qué dudar? ¿Por qué dudar de abandono, de soledad, de orfandad? ¿Por qué creer que, bueno, ya Dios ni se acuerda de mí? Con todo lo que me ha pasado, con todo lo que me ha venido en contra. Dios está contigo, siempre. Solo hay que confiar, porque Dios va a responder en su momento. Vamos al verso 7 y 8. Dice, pero aconteció que oyéndolo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolizaron mucho. ¿Cuántos más vinieron? Vinieron los árabes, vinieron los amonitas, compañeros de Tobías, los de Asdod. Un montón de enemigos empezaron a levantarse en la segunda parte del proceso de la edificación. Y conspiraron en el 8, todos a uno para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Sabemos que desde el principio el enemigo viene a matar, hurtar y destruir. Él no tiene otro plan. Él nunca va a venir con una caricia de amor. Ese solamente Dios lo hace. Pero el diablo siempre va a querer traerte destrucción, traerte muerte, traerte enfermedad, traerte ruina económica, traerte deuda, traerte cautiverio, para que lo único que uno piense es que está atado de tal forma y de tal manera que de acá no puedo salir, me tiene sometido. No, hay un Dios poderoso que nos levantó, que levantó a Jesucristo de entre los muertos y nos va a sacar a nosotros de todo cautiverio. ¿Lo cree o no lo cree? Cuando veían que las murallas seguían levantándose, se vinieron todos los árabes que eran de Gesén. Gesén era uno de los que venían. Todos estos opositores eran fuertes y querían seguir impidiendo el avance de la obra. Cuando el enemigo ve que no te pudo vencer en el primer golpe, te mandará refuerzos, ¿sí? Siempre se maneja representado por una multitud. La mayoría de las veces vas a ver al enemigo como una multitud. Sí, pero acá no hay pastora, no hay ejército. Pero tenemos una multitud de problemas, ¿sí? La multitud de problemas, se te rompe esto, se te rompe aquello, te viene acá, te falta lo otro. Ves una multitud de cosas que te están pasando.
Así es como ataca el enemigo, ¿sí? Y vos decís, ¿y ahora cómo hago con esto? ¿Y ahora cómo hago con esto? Pensás que no podés salir de esa situación. El enemigo siempre quiere amedrentarte, atemorizarte, porque cuando la persona tiene miedo, se paraliza. ¿O no? Hay momentos en que la persona, por ejemplo, viene un perro feroz, lo ataca y la persona se paraliza, no sabe qué va a hacer. Otros corren y es peor si corren. No sabe si correr o quedarte quieto, pero el miedo paraliza. Hay gente, por ejemplo, en vehículos que tiene una situación difícil para resolver en medio de una ruta y no sabe qué hacer. No sabe si desviar, si seguir, si frenar, y va y ¡pum!, se choca contra algo. Porque se paralizó, el miedo paraliza a la persona, ¿sí? Y eso es obra del enemigo. Verso 9. ¿Lo tenemos ahí? Dice, entonces oramos a nuestro Dios otra vez, y por causa de ello pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Oraron a Dios otra vez. Cuando vieron que se multiplicaban los opositores, los demandantes, los enemigos, ellos volvieron a orar, pero se prepararon. No salieron a la guerra, pero tenían armas. Y dijeron, bueno, ahora vamos a trabajar de día y de noche, pero cada uno va a tener la cuchara y va a ir levantando y edificando, pero va a tener la espada también. Entonces, si esos enemigos vinieran, uno tiene que aprender a pelear y derribar, ¿sí? Él toma en esa oración una estrategia de guerra. La oración te va a dar una estrategia siempre, porque Dios no es un Dios de abandono. Él te va a dar una estrategia y te va a decir, hacé tal cosa, hacé tal otra, o quédate quieto, lo que sea que Dios te diga, es una estrategia. Amén. ¿Qué les mandó a hacer? Que estuvieran más alertas para impedir las sorpresas. Hay momentos en los cuales la guerra es mantenernos alertas. Las antenitas, como el chapulín colorado, todas ahí, atento a ver por dónde viene el enemigo. Necesitamos ser como los atalayas, estar en la torre, ¿sí? Hay momentos que hay alguien que tiene que estar en la torre, porque ese es el que ora, ese es el que intercede, ese es el que vigila y dice cuando viene el enemigo a atacar. Les pasa el dato al resto, pero hay que estar alerta para eso. Ahora vamos a ver cuánto era lo que tenían que construir Nehemías. ¿Algunos saben? ¿Se tomó en algún momento el buscar cuántos metros, cuántos kilómetros tenían que edificar de muralla? ¿No? Bueno, lo vamos a ver. Dice que eran 4,5 kilómetros que tenían que levantar de muralla alrededor de la ciudad. 4,5 kilómetros. Dice que la muralla era de 12 metros de altura. Vaya muralla. Grande la cosa, ¿no? Y habían edificado hasta los 6 metros. ¿Quién puede entrar a los 6 metros? Sin embargo, ellos en los 6 metros, ahí tuvieron que parar la obra. Había 34 torres de vigilancia en esa muralla. Había que ver 34 atalayas puestos allí. Construyeron 7 puertas en esa muralla. Recuerdan que después que hicieron las murallas, tuvieron que poner las puertas y poner los cerrojos. Toda casa espiritual y natural tiene que tener puertas y cerrojos. Yo no puedo estar edificando solo murallas y dejarlas sin puerta, dejarlas sin traba. Nuestra vida tiene que tener las puertas, estar cerradas y cerrojo puesto.
Y yo soy quien abro desde adentro y dejo entrar. Y yo soy quien cierro y impido que entre. Esto es bien profético. La ciudad de Jerusalén era la que destinaba quién dejaba entrar o quién no. Vamos a ver cómo se llamaban aquellas puertas. Una se llamaba la puerta de Jafá, que significaba la bella. Otras se llamaba la puerta de Sión, que era la puerta donde David había estado entrando por esa puerta. Otra puerta se llamaba la puerta del estiércol, que era la puerta donde sacaban todos los desechos de la ciudad, de los hogares. La otra era la puerta dorada, que esa puerta está tapiada, dice, hasta que llegue la venida del Mesías. El Señor ya llegó. Esa se abrirá cuando venga el Mesías. Pero después está la puerta de los leones, que está enfrente al monte de los olivos. Está la puerta de Herodes, que fue la puerta por donde lo condujeron a Jesús y lo llevaron a ver al rey. Y está la puerta de Damasco, que es la más grande de todas, llegando desde ahí los peregrinos de Siria. Y en otro tiempo después, fuera de Nehemías, mucho más adelante, hicieron la otra puerta más, la número 8, la puerta nueva. Pero esta no la construyó Nehemías, ¿sí? Esta fue construida por el Imperio Otomano para permitir el acceso a los cristianos, porque era la puerta que llevaba a los cristianos. El Imperio Otomano es el que por ahí anda en las redes sociales, es el sultán Suleimán y la sultana Jorré. Y hablan de el Imperio Otomano, que existió en esta época, ¿sí? O sea que esa historia o esa novela tiene algo de real, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo usted cree que le llevó construir esos 4,5 kilómetros de muralla, 12 de altura, puertas y cerrojos? ¿Cuánto cree usted que le llevó terminar? Y con enemigos todavía amenazando. 52 días. No dice cuánta gente estuvo trabajando, pero dice que cuando trabajaban tenían un espacio tan largo que a veces no se veían el uno el otro de los que estaban trabajando. Por eso había que poner cada tanto a alguien que vigilara, porque no se podían, solamente se escuchaban el sonido de la trompeta en el medio de la noche. Si algo estaba pasando tenían que sonar la trompeta para que los que estaban cerca escucharan y vinieran a ayuda. 52 días para levantar una muralla de 4,5 metros y 12 de altura. ¿Podremos nosotros terminar la obra del KC 40? Claro que sí. Esto nos da una respuesta de que hay oponentes y por eso no hemos podido terminar esa obra. El enemigo se ha estado oponiendo en ese lugar para que nosotros no abramos ese lugar, porque sabemos que lo primero y para quien están esperando y que cada día van y aparecen cuando lo ven al pastor o lo ven a alguien son los niños. ¿Cuándo se va a terminar? Dicen, ¿cuándo? Hay gente que está esperando y son niños los que están esperando. Porque los grandes nos juntamos en casa. Pero los niños están esperando todos los días que lo ven al pastor. Allá van y le dicen, ¿cuándo va a terminar el pastor? ¿Cuándo vamos a venir para la escuela, la hora feliz? Mire que estamos esperando. Yo ya invité, me dice uno. Yo ya invité a una nenita para que viniera cuando empecemos. A una compañerita me da el nombre y todo. Mire que yo tengo celulares. Le pasó el número del celular al pastor para que el pastor lo llame en cuanto termine. Y denle ok para estar ellos ahí. Entonces tenemos que seguir orando para que estos opositores que han venido contra esa obra, el Señor los desaloje y le demos por terminado todo aquello. Hasta aquí vamos a tener en el día de hoy esta palabra, pero sigue. ¿Usted quiere saber lo que pasó más adelante? Bueno, venga el domingo que viene y lo vamos a seguir compartiendo.